no, yo sí te comprendí. Lo que pasa es que en el contexto donde estabas hablando, en el monte de la transfiguración, am, los discípulos vieron, y si no me recuerdo, el discípulo Pedro, el apóstol Pedro, le comentó a Jesús: ¿por qué no aprovechamos de una vez, hacemos una enramada para ambos? Y en ese momento era Elías y Moisés. Y yo te comentaba que quería esclarecer bien quiénes eran los dos olivos que se mencionan en el Apocalipsis, si eran ellos o no, porque existía la variante de que Moisés, la palabra misma dice que había muerto y Dios escondió el cuerpo, pero Sí, Dios confirma la muerte de Moisés. Entonces, claro. la Biblia menciona que los dos olivos es necesario que regresen para probar muerte, porque ellos Así fueron es. llevados sin probar muerte. Y eso fue la explicación que tú estabas dando, lo cual se me hizo muy certera. No le encontré ningún problema al respecto. Lo que pasa es que quiero hacer la aclaración siguiente. Los dos olivos definitivamente tienen que ser personajes que no hayan muerto para poder venir, morir y luego resucitar. No puede haber por regla, una regla general, por así decirlo, por regla general, por una especificación que existe en la escritura, nadie puede venir dos veces en el sentido de que naces, creces, mueres y luego te resucitan para volver otra vez a morir y luego otra vez te resucitan. Eso nadie lo va a pasar. Nadie puede pasar por esa etapa dos veces. Tiene que ser solamente una para poder ser redimido. Y esto aplica para todos en general. Todos los que tuvieron que ver con la contaminación de Satán, aplica para eso. Dime, Javi. Sí, respecto a eso, también te había comentado en ese momento que en la escritura nos menciona una parte donde dice que es necesario que el hombre muera una sola vez, y Ujú, después de esto, el ajuste, el juicio, ujú. como le podemos llamar, Sí, donde engrana, ¿verdad? sí, O sea, ajustarnos a la palabra. Es necesario morir una sola vez para después esto. sí. Entonces, bajo ese contexto que estamos comentando, viene la siguiente aclaración. Los personajes que estaban en el monte con Jesús no eran los dos olivos, ¿ok? Eso es muy importante mencionarlo y clarificarlo. Los dos personajes que aparecen ahí no pertenecen al contexto de los dos olivos. Los dos personajes que están ahí efectivamente tienen que ver con en el mundo de los vivos como representante u autoridad y en el mundo de los muertos como representante u autoridad. En este caso, en el mundo de los muertos se le correspondía a Moisés y en el mundo de los vivos le correspondía a Elías. ¿Me explico? Que eso es lo que mencionan los apóstoles o Pedro o en la narrativa que se da ahí, se data, se registra ese acontecimiento con esos dos nombres y en todo caso tendría que ver en el sentido de un representante del mundo de los vivos y un representante del mundo de los muertos compartiendo un plan con Jesús, quien se iba a dirigir hacia el mundo de los muertos y se iba a dirigir hacia el mundo de los vivos. No lo había, no me lo había planteado así hasta ahorita que lo estás comentando, Sí. pero sí, bueno, sí tiene mucho peso, mucha lógica, Ujú. porque Moisés, pues sí, en este caso Moisés, quien es la ley, representa, representa lo que es la muerte, porque él ya había muerto. Y Elías, el profeta, que representa obviamente a los profetas, él no ha muerto. La Biblia dice que fue levantado en un torbellino. Ujú. Fue levantado, y Elías, su sucesor o su discípulo, él no quiso separarse de él, y cuando lo vio, dice que el manto de él cayó sobre él. O sea, el poder que él tenía cayó sobre él. Sí, al Sí, es doble. muy interesante esto. Sí, al doble, exactamente. Sí, Todavía al doble, Eliseo. así lo pidió Eliseo. Ajá. Sí, nunca se separó de él por esa causa. Sí. Entonces, esta situación tiene mucho que ver con el plan de bajar a esta parte. Jesús desciende a las partes más profundas de la tierra, ¿ok?
y para llevar a efecto la resurrección de los 144,000. Todas estas citas, versículos que están aquí, con estas dos afirmaciones, en esta etapa donde Jesús va a la cruz y muere, hasta ese momento son cumplidas 62 conjuraciones o juramentos, que traducido en hebreo de una manera no tan exacta o no exacta serían semanas, lo que conocen como semanas. Entonces serían 7 semanas del Génesis, 62 semanas del cumplimiento de esas cosas hasta la muerte de Jesús y una semana más de la última etapa que es hasta la segunda venida, ¿ok? Entonces por eso aclaramos también que la última semana no son 7 años de gran tribulación, no tiene nada que ver con 7 años de gran tribulación, nada más porque tengamos que sumar tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, más 1,335 días o 1,260 días. Al hacer esa suma, nos dan 7 años y asumir que está hablándose de una semana, una conjuración, y una semana de 7 años, pues sería incorrecta porque una semana es de días y en este caso la palabra semana, pues la pusimos así para entender de qué estamos hablando, pero habla de juramento, promesa o algo que tiene juramento, conjuración. Entonces, esas 62 fueron cumplidas hasta la cruz, pero las partes en donde se determinaron o se cumplieron ciertas cosas conforme al plan, sobre todo de las primicias, ¿ok? Tiene que ver con el hecho de descender, tiene que ver con el hecho de que Jesús les predicó a esas naciones que estaban en muerte, que son multitudes incontables, que eso ya llegamos a verlo lo llegamos a ver en Apocalipsis, donde son muchedumbres incontables que tienen vestiduras blancas, pero las primicias son la resurrección de los 144,000. Dime, Javi. Sí, en esta semana estaba enterándome acerca de, hay una corriente religiosa, si no mal recuerdo, corríjame si me equivoco, he visto demasiada información esta semana y parte de ella, a ver si no cometo error. Hay una corriente religiosa que se llama Jesús solo y Solo Jesús. ellos, algo así, Jesús solo, solo Jesús, algo así. Ellos comentan que Jesús, como dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, bla, 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 dice que cuando Jesús descendió al cielo, pero cuando Jesús descendió a las partes más profundas, Ajá. comentan que Jesús tuvo que padecer nuevamente abajo. Esto no lo comenta la escritura, pero te lo comento porque está saliendo a la luz esta información de esta corriente religiosa. ¿Padecer de Y qué para que manera? lo tengan, padecer, así como padeció aquí en la tierra, así en las profundidades tuvo que padecer Mm, por Satanás y no sé qué más, algo así, esa información me quedé yo, wow, o sea, híjole, hermano. Bueno, Entonces quería comentarlo para que lo investigáramos. ok, hasta donde yo tengo de información, no sé de dónde ellos lo saquen, necesitaría ver alguna base que se aproxime, un versículo que dé a entender, algo así. No es necesariamente desde la información que yo tengo que vaya y sufra o padezca de la misma manera en como vino a padecer aquí. Pero lo que sí sé es que cuando se levantó, venció. Entonces, el padecimiento que ellos podrían estar hablando podría referirse a la oposición que trató de oprimirlo y mantenerlo bajo tierra para que no resucitara, o más bien dicho, para que no resurgiera como se tenía previsto que iba a ser. Entonces, en ese sentido, la tal, porque recuerdo una cosa, cuando hablamos del llamado Génesis, el Bereshit, les había explicado que cuando habla del atardecer y el amanecer, cuando se habla del atardecer, se habla de un sumergimiento en la adversidad. Y cuando se habla del amanecer, se habla de un
de salir de una noche de gran angustia. Entonces, no es tan loco lo que están afirmando estas personas respecto a que si Jesús padeció. Sin embargo, no creo que haya padecido como laceraciones o la persecución que recibió de parte del Sanedril o todo esto que él padeció del desprecio, ¿verdad? Que padeció en vida cuando estuvo en sus días como maestro. Sin embargo, creo que sí existió oposición, adversidad, como para que en la escritura se afirme que él salió victorioso. ¿Ok? Si él salió victorioso es porque venció algo. Y si venció algo es porque algo le estaba tratando de oprimir. Entonces, él teniendo ya las llaves del abismo y teniendo toda esta autoridad, descendió a arreglar y ajustar las cosas allá abajo. ¿Para qué? Para darles la oportunidad de ser limpiados y blanqueados a estas muchedumbres incontables, hacer su ajuste en el seno de Abraham para llevarse con él a los 144,000 y de paso visitar a los 200 que estaban debajo de la tierra, que él tenía que de alguna manera darles su ajuste o presentarse ante ellos